Muy buenas noches, amigos y amigas del Movimiento Diálogo Soberanista. Es para mí un placer presentarles el cierre de campaña, Foro por el No a la Estadidad. Como saben, hemos estado haciendo una serie de entrevistas, este servidor junto a Isha Verónica, que Isha Verónica en la noche de hoy será nuestra moderadora. Tenemos un alto sentido de privilegio por todos los amigos y amigas que nos acompañan esta noche. Estaremos conversando dos temas centrales. ¿Por qué mañana debemos levantarnos temprano todos e ir a votar por el no? Sin más preámbulos, les dejo con Isha. Isha será nuestra moderadora en la noche de hoy y estará presentando a nuestros participantes. Pues muy buenas noches a todas las personas que nos están viendo a través de esta transmisión en vivo de nuestra página en Facebook Movimiento Diálogo Soberanista, también por Twitter y por Instagram. Así que para nosotros es un inmenso placer poder compartir este espacio con grandes personas puertorriqueñas, las cuales tienen unas trayectorias intelectuales, pero también de resistencia puertorriqueña hacia nuestra cultura, nuestra nacionalidad. No quiero traer mucho preámbulo. Tenemos con nosotros al licenciado Manuel Rivera desde Washington, D.C. También nos acompaña Efraín Vázquez, rector de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedra. Nos acompaña la doctora Palmira Ríos, profesora de la Escuela de Administración Pública de la Universidad de Puerto Rico. El reverendo Roberto Luis Lugo, desde la diáspora de Filadelfia, el portavoz del movimiento, el licenciado Luis Toro Goico. Nos acompaña el sociólogo Aarón Ramos y nos acompaña también el economista José Israel Alameda y nos acompaña la doctora Liliana Coto. Así que en esta primera ronda de conversar, de diálogo, voy a invitar a los panelistas a que puedan hablar, esbozar, traer, ser creativo, creativa, sus razones para que las personas que nos están escuchando puedan compartir, reflexionar, problematizar, hacer sus preguntas dirigidas a la crítica, ¿verdad? Crítica en términos constructivos de poder hablar y dialogar sobre el tema, las razones para votar no. Así que le voy a dejar con nosotros al licenciado Manuel Rivera desde Washington, D.C. para ver qué nos trae esta noche. Licenciado, buenas noches, saludos. Buenas noches y saludos a todos desde Washington, D.C. Pues yo creo que el impacto del no va a ser bastante significativo comparado al sí. Si el sí gana, simplemente la imagen que va a dar aquí en Washington y en Estados Unidos es que los puertorriqueños quieren permanecer como están ahora. Pues ya le han dicho no a la estadidad. Donald Trump ha dicho que él no apoya la estadidad. Mitch McConnell ha dicho que no la apoya. Lindsey Graham ha dicho que no la apoya. Y la gente que tiene poder en Washington pues está diciendo que no la apoya. Departamento de Justicia dice que no apoya este voto que nosotros vamos a llevar. Ahora, en términos del impacto del no, yo creo que envía un mensaje a Washington de que los puertorriqueños quieren cambio y que ese cambio no puede ser la estadidad. Ahora, en mi caso en particular, yo hubiera preferido que hubiéramos ido al boicot, pero como la mayoría decidió que había que votar en esta elección, pues yo me veo bajo el compromiso patriótico desde la diáspora de respaldar el no, aunque soy como muchos puertorriqueños en la diáspora que no pueden participar. Yo creo que de ganar el no, podemos venir a Washington, presentar los resultados y tratar de establecer un diálogo con los congresistas aquí en Washington para que se lleve un proceso que determine cuál va a ser las futuras relaciones que vamos a tener con Estados Unidos y cómo vamos a llevar eso a cabo. Yo como independentista creo
que la transferencia de poderes soberanos al pueblo de Puerto Rico es algo que se debe iniciar antes de que nosotros nos envuelvan en otro plebiscito o referéndum, que simplemente los Estados Unidos se van a sentar y decidir, bueno, vamos a ver lo que vamos a hacer, y pasan 50 años más. Tenemos que demandar y reclamar nuestro derecho a que esas transferencias de poderes soberanos sean llevadas a cabo para nosotros poder determinar cuál va a ser las futuras relaciones que vamos a tener con Estados Unidos, y si Estados Unidos se quiere sentar y decidir qué es lo que va a hacer, por lo menos no vamos a estar bajo la cláusula territorial. ¿He consumido mis 3 minutos o me tengo tiempo más? Ya está. Me da un minutito. Queremos también anunciar a las personas que nos están escuchando, sintonizando, viendo, que esto forma parte del cierre de nuestra campaña por el no, que hemos estado fervientemente desde el comité coordinador y también de las personas integrantes del movimiento en todo el mes de octubre, desde la mitad del mes de septiembre, trabajando en diferentes entrevistas, pancartas, hemos hecho programaciones por el vota no en el plebiscito de estadidad, sí o no. Queremos dejarle con ustedes a nuestro compañero Efraín Vázquez y sus razones para votar no. Bueno, buenas noches. Efraín Vázquez Vera, profesor universitario. Yo me voy a levantar temprano y voy a votar por el no, principalmente por 3 razones. La primera, podríamos titularla que por un acto de patriotismo. Puerto Rico es una nación y no estoy de acuerdo que sea diluida en otra nación. Me parece, como la mayoría de las naciones del mundo, que nuestro destino debe ser la soberanía. Así que esa es la primera razón. La segunda es porque la estadidad no le conviene a Puerto Rico. Y cuando digo que no le conviene a Puerto Rico, estoy hablando en términos económicos. Hay un informe que hizo una institución del gobierno norteamericano, específicamente del Congreso norteamericano, se llama el General Accounting Office, que en el 2014 presentó un informe sobre las consecuencias de la estadidad para Puerto Rico y los Estados Unidos. Esta institución es una institución apolítica, no sigue, es objetiva, y básicamente las conclusiones es que la estadidad no le conviene a Puerto Rico y no le conviene a los Estados Unidos. En nuestro caso, las consecuencias de pagar impuestos norteamericanos serían totalmente desastrosas para nuestra economía, implicaría más desempleo, la estadidad para Puerto Rico, el que el gobierno central no pueda dar los servicios públicos a los ciudadanos. A la misma vez, pues muchas de las empresas norteamericanas que se encuentran en Puerto Rico por algunos beneficios que puedan tener, pues lo más seguro, muchas de ellas se van a tener que ir, por lo cual esto va a costar en desempleo. O sea, la estadidad no le conviene a Puerto Rico, no el económico por ninguna parte. Y la tercera razón es por un asunto de principios, y es que me molesta mucho que se utilice a ese pueblo que cree en la estadidad genuinamente para ganar una elección general. O sea, está claro que este plebiscito se hizo con la intención de atraer a los estadistas no a votar por el sí, sino a votar por el Partido Nuevo Progresista. Les recuerdo que el Partido Nuevo Progresista anda en una situación, digamos, donde hemos vivido el peor gobierno, podríamos decir, de la historia, y en el ánimo de animar y garantizar una victoria, pues inventaron esto de la estadidad, y como ven ahora todo el discurso de los candidatos del PNP es solamente estadidad, porque de otra cosa no pueden hablar, y entonces se aprovechan de ese pueblo que genuinamente pues puede creer que la estadidad es una opción para ganar elecciones, y eso pues me parece una barbaridad. Y entonces yo también le voy a decir que no a la estadidad, pero a la misma vez le voy a decir que no a ese acto de politiquería, de engañar al pueblo
primero vendiéndole una quimera y segundo utilizando al pueblo para ganar una elección general. Muchas gracias. Gracias, Efraín. Cuando dices quimera, recuerdo el artículo que escribió Eduardo Lalo sobre los impuertorriqueños, que hablaba sobre la quimera, ¿verdad? Ese pensar que la estadidad como una quimera de que nos iba a salvar, nos va a salvar a nosotros los puertorriqueños y puertorriqueñas. Gracias. Bueno, vamos a dejar por aquí a la doctora Palmira Rivas. Adelante, con las razones para el voto no. Gracias por invitarme a participar de este conversatorio. Yo voy a votar mañana el no por varias razones. En primer lugar, el Partido Demócrata ha tratado de aprovecharse para poder crecer políticamente y tomar control del Senado de los Estados Unidos, promoviendo la estadidad para dos territorios, Puerto Rico y Washington, D.C. No tiene nada que ver con el desarrollo económico sostenible inclusive de Puerto Rico, sino con unos intereses políticos partidistas. Ahora, no es equivalente y no es igual el caso de Washington, D.C. al caso de Puerto Rico, como lo quieren representar inclusive muchas figuras públicas norteamericanas. Washington, D.C. es un territorio que ya hay un proyecto de ley para delimitar lo que sería el territorio, el espacio federal y lo que sería el estado 51 de Washington, D.C. Algo que tampoco nos dicen es que Washington, D.C. ya paga impuestos federales, income tax, a unas tasas de las más altas de los Estados Unidos. Algo que va a tener un impacto muy nocivo sobre los puertorriqueños y las puertorriqueñas y que obligaría una reestructuración de nuestra administración. También es importante reconocer que Washington, D.C., a diferencia de Puerto Rico, ha seguido con un proceso participativo hacia la estadidad, donde inclusive sus representantes, los llamados shadows representatives, son electos por el pueblo, no fueron designados a dedo como fue aquí la Comisión de la Estadidad. Así que son procesos muy distintos. Además, hay que entender que Puerto Rico es una nación. Puerto Rico es una nación, es una colonia de los Estados Unidos, y que la historia de los Estados Unidos es muy clara, y la evidencia de que Estados Unidos en su proceso de expansión sí ha tomado los territorios, pero no ha integrado en condiciones de igualdad a las personas, a la gente que vive en esos territorios. Eso lo ha hecho con los indígenas, con los mexicanos en los territorios mexicanos, con los territorios del Caribe, los territorios en el Pacífico. Así que Estados Unidos no nos va a extender más derechos ni reconocimiento como iguales o ciudadanos iguales, porque esa no es la historia norteamericana, y por eso las luchas que vemos en las calles en los Estados Unidos. Y la tercera razón es que esta es una distracción, esta es una consulta que no es vinculante, no está reconocida, y por ende nos mantiene distraídos hablando de algo que no va para ningún lugar e impide el que empecemos a atender los problemas fundamentales de cómo construimos un Estado-nación para Puerto Rico, un Estado-nación que realmente puede establecer los acuerdos y las colaboraciones, que decida en qué mercado regional se va a integrar, qué tipo de administración pública, qué políticas públicas va a seguir, y no se continúe con la federalización de Puerto Rico que nos está dictando qué hacer y cómo lo vamos a hacer. Así que vamos a poner esto a un lado, vamos a terminarlo mañana y vamos entonces a empezar a construir el Puerto Rico que todos y todas aspiramos y realmente nos merecemos. Así que son varias razones por las cuales yo mañana voy a votar que no. Me parece excelente que haya mencionado el elemento de cómo se asignan fondos para realizar este plebiscito, que no es $10,000, son varios millones de dólares, en vez de asignarlos a realmente asignarlos a servicios esenciales que necesitamos ahora mismo, como lo es un estado de emergencia contra la violencia de género, entre otras cosas más, o simplemente por poner un ejemplo a lo que son los fondos. Gracias, Palmira. Continuamos con el reverendo Roberto Luis Lugo desde la diáspora en Filadelfia. Adelante, reverendo. Buenas noches. Muchas gracias por invitarme. Es un honor estar con ustedes, estos distinguidos compañeros que hoy comentamos este tema, que es el arroyo y habichuela prácticamente de los 3 millones y pico de puertorriqueños que viven allá en la isla, y acá los casi 6 millones que habitamos en este territorio también estamos muy interesados en lo que pasa en nuestro país.
nuestra nación. Yo mañana me levantaré temprano y oraré al Señor para que le dé entendimiento a los puertorriqueños y a las puertorriqueñas de que afirmen su identidad como puertorriqueños y puertorriqueñas. Y que el no es una respuesta política, el no es una respuesta ideológica, el no es una respuesta de justicia y derechos humanos. Con Puerto Rico se ha cometido la más vil de las mentiras y crímenes en la historia reciente de esta nación. Es negarle el conocimiento de una historia, es negarle el desarrollo de una cultura nacional propia, es negarle el derecho a tener un país que les represente como lo que son puertorriqueños. Y el único país que puede representar a puertorriqueños es Puerto Rico, con una soberanía clara y definida, que la tenemos, pero nos tienen usurpada. Así que desde la estadidad, donde estamos nosotros ahora, nosotros entendemos muy bien el proceso de lo que es la estadidad. Llevo 45 años viviendo en un estado y no es lo que venden o nos quieren hacer. La intención de la nación estadounidense cuando entra una comunidad, la que sea mexicana, sea asiática, sea de África, sea del Caribe, es diluirla dentro de ese melting pot que ellos llaman y negarle incluso su identidad. En los 100 y pico años que llevamos los puertorriqueños en este territorio estadounidense, seguimos luchando por los derechos más básicos, que es la educación, un trabajo decente, comunidades limpias, comunidades prósperas, y al día de hoy seguimos luchando por eso. ¿Implica esto que la estadidad no garantiza un proceso de justicia, un proceso de decoro social, un proceso de tomar conciencia de quiénes somos? La estadidad es un proceso que viene impuesto de afuera y que no se pide, se otorga de parte del país que lo ofrece. Por más que Puerto Rico quiera pedir la estadidad, depende del Congreso y de la nación estadounidense, los ciudadanos, aceptarla o no. No es algo que nosotros pedimos y nos lo dan. Bien. Segundo, y muy importante, o tercero, no sé en qué punto estoy, es importante saber lo siguiente. Hay que sacar esta idea ideológica de Puerto Rico. Puerto Rico es un caso de justicia. Mientras seamos colonia, jamás alcanzaremos nada. Por tanto, es imperativo decir no y comenzar a descolonizarnos. El no debe ser una respuesta descolonizadora intelectualmente, espiritualmente, porque se acerca más al deseo bíblico de un pueblo santo que a ser sometidos o imbuidos en otra nación en la que no corresponde a lo que somos ni a lo que nos interesa como seres humanos de una cultura particular y con una historia particular. Así que mis puertorriqueños y puertorriqueñas amadas, el no es imperativo por un asunto de justicia. Así que a votarnos. Gracias, reverendo Roberto Luis. Es interesante como lo plantea el reverendo desde el aspecto, haciendo un llamado a la persona desde el aspecto, a mi entender, espiritual, pero también de conciencia. Y es parte del trabajo que hemos realizado, que se ha estado realizando desde el Movimiento Diálogo Soberanista, para un movimiento de conciencia, para reconocer, conocer, problematizar nuestra situación colonial y por qué las razones al no, porque es perpetuar más o terminar de rematar la colonia y querer, ¿verdad?, de cierto modo, eliminar nuestra nacionalidad. No quiero, ¿verdad?, que se tergiverse lo que acabo de decir, simplemente el hecho de que la estadidad no va a solucionar nuestro estado colonial. Continuamos con la compañera Liliana Cota. Adelante, Liliana. Saludos amigas y amigas. Es un privilegio estar acompañado de tanta gente buena y de que nos oigan también mucha gente buena, a quienes estamos estimulando intensamente en que pongan no en esa papeleta. Yo, mis razones para haber votado con el no, porque dado que estoy fuera de Puerto Rico en este momento, hice voto ausente y voté ya por el no. Fueron razones que yo les llamo sentipensantes. Hay razones de sentimiento y hay razones de pensamiento. E invito a las personas que nos están oyendo que hagan una mirada
mente, cuáles son sus emociones también, para determinar por qué debemos decir no. Entre las de sentimiento está el hecho de afirmar mi ser. Acaban de decir ahora mismo de que decir la estadidad como algo positivo es decir la colonialidad como algo positivo, es decir la colonialidad del poder, es decir el dominio de un poder extranjero sobre nuestra identidad, es decir la colonialidad del saber, es decir la definición del saber por ese poder extranjero. Pero en este momento en que estoy hablando de los sentimientos, estoy diciendo que es también la estadidad sería reafirmar la colonialidad del ser, es la negación de lo que somos. Y a nivel de emoción, a nivel de, como dicen, de estómago, eso es algo que no puedo aceptar. Así que mi primera razón es emocional. Afirmo el ser puertorriqueño, afirmo la nacionalidad, afirmo la construcción de lo que somos y de lo que seremos a partir de unos procesos de autodeterminación con un acervo cultural infinito que tenemos para construirlo. En segundo lugar, una razón pensante es lo que ya han dicho los compañeros, esta iniciativa no es legítima. Y estas razones se han discutido ampliamente. Sencillamente, esto es una gestión politiquera. Pero además, porque un plebiscito requiere de un tipo de procedimiento de carácter educativo que desde los tiempos de Hostos sabemos que requería una organización a nivel de la base ciudadana, una capacitación, una discusión de ciudadanos sobre cuáles son las alternativas, y que un plebiscito que se respete a sí mismo es un plebiscito que tiene que responder a la activación de la ciudadanía y a procesos de educación popular que aquí no se han dado sencillamente. Aquí son procesos de manipulación. Como socióloga, como activista de luchas comunitarias, creo que si vamos a plantear ese tipo de proceso, lo tenemos que trabajar con bastante tiempo. Y la otra razón es que definitivamente los Estados Unidos sacan más económicamente de nosotros que lo que nosotros le sacamos a ellos. Y ya se han discutido, y aquí tenemos economistas y personas que son más doctos en los temas específicos de la economía, pero definitivamente el hacernos Estado representaría succionar más de nuestros recursos de los que se están succionando ahora, y que sencillamente sería un beneficio para el Estado, no necesariamente para los estadounidenses, pero por lo menos para ese Estado. Así que con estas razones sentipensantes, termino esta primera intervención. Luego quiero hablar de las razones macrosociales y microsociales que serían pues motivo de una segunda ronda. Gracias, Liliana. Cuando usted habla de sentipensante, me remonto al sociólogo Orlando Fassborda, que hablaba de ese concepto, ¿verdad?, desde el aspecto comunitario del pueblo, nacido desde el pueblo. Y me parece interesante porque podemos traer las luchas de Centro y Suramérica, de Latinoamérica, por la descolonización del saber, del poder y del ser que tanto han luchado y que en Puerto Rico se ha hecho a través de los años. Y ese deseo a la libertad, a la descolonización del ser, del sentimiento, del saber y del poder. Agradecida. Continuamos con el sociólogo Aaron Ramos. Adelante, Ramos. Bueno, gracias, Isha. Estoy muy contento de estar aquí compartiendo con ustedes. Yo coincido con todo lo que se ha dicho, pero quería enfatizar en dos puntos para votar por el no, ¿verdad? Y uno de ellos es que cualquier proceso dirigido a resolver la cuestión, el problema colonial nuestro, yo nunca hablo de estatus, porque estatus es un concepto exclusivamente jurídico que los americanos nos impusieron a principios del siglo XX, ¿verdad? Como hablar del floor en la legislatura, el estatus. Ningún país nunca habló, ninguna colonia nunca habló de un problema de estatus. Las colonias en América Latina, en el Caribe, en África, siempre hablaron de un problema colonial. El concepto de estatus lo limita mucho a una cuestión jurídica, y eso puede ser parte del problema que hemos tenido nosotros, ¿verdad? Centrarnos en algo que no migra lo que se ha dicho aquí ahora, y es que la decisión sobre el destino de un país es un problema muy serio que hay que discutirlo con el país completo.
sea, no se trata de un partido solo pidiendo la estadidad o pidiendo tal cosa, sino que tiene que ser un proceso en el cual se involucre el país completo por las consecuencias que tiene. Porque luego de la estadidad o de la independencia o de la libre asociación, nosotros nos vemos obligados a construir algo de ahí. Y no lo vamos a poder construir si el proceso que se utilizó para llegar a ese punto, en este caso estamos hablando de integración, fue un proceso de tipo monólogo, donde un partido decidió que todo está decidido y que esa es la opción que ellos quieren, es la opción final y no hay que escuchar a nadie más. Ahora, hay otra razón también que es un poquito en la línea de Liliana del ¿cómo era? Del sentimiento. Y es que me da mucho coraje, y los corajes son buenos porque obligan a uno a pensar que un partido que ha subdesarrollado a Puerto Rico más que ningún otro, que ha abandonado a la población puertorriqueña en los momentos de mayor necesidad, que le ha robado al pueblo de Puerto Rico y le ha robado también a la metrópoli que dicen amar, que han hecho todo lo que puede hacer un partido para desbancarse, para salir fuera y que la gente lo olvide por siempre, que sea precisamente ese partido que esté pidiéndole al pueblo que lo apoye para 4 años más. Y yo voy mañana a votar por esas 2 razones, porque no es seria la posición, ¿verdad? La oferta que hacen de un plebiscito, de una consulta, y tampoco el actor que la propone tiene fuerza moral para proponer absolutamente nada. Aarón, usted ha mencionado algo que cuando hablan yo siempre me remonto, ¿verdad? A momentos donde se problematiza estos tipos de temas, y algo que usted menciona es el poder que está en el pueblo, como dice, ¿verdad?, el filósofo Enrique Dussel, pero también como han dicho otras personas. ¿Y a qué le teme cómo está construido el Estado en Puerto Rico? A que el poder lo tiene el pueblo, y quizás esta sea una forma de poder manipular el pensamiento de los puertorriqueños y de las puertorriqueñas para continuar y seguir legitimando lo que es la corrupción de ciertos partidos, ¿verdad?, de los partidos partidistas, de los partidos políticos partidistas que están siempre en el poder. Nada, continuamos con el licenciado Luis Toro Goico. Saludos, licenciado, buenas noches. Saludos, Isha. Saludos a todos aquellos que nos ven en este momento y nos escuchan y que nos van a ver y escuchar en el futuro. Y a todos los compañeros presentes, quiero darle las más expresivas gracias y extenderle un caluroso abrazo de parte de todos los que formamos parte del movimiento Diálogo Soberanista. Le agradecemos mucho la aceptación a esta invitación y su participación en este diálogo de esta noche. Porque nuestra función principal, nuestro propósito principal, no es persuadir al pueblo porque sí, sino tratar de llevar al pueblo lo que nosotros conocemos para que el pueblo pueda tomar las decisiones más inteligentes y más sabias. En vista de eso, de que esa es nuestra meta, y particularmente mía personalmente, una de las razones que más me mueve a votar no y no a recurrir al boicot como lo hicimos en el 2017, cuando lideramos un proceso que se perfilaba como un triunfo de la soberanía, pero aquellos que siempre nos han querido coger de eso que dijo Ricky Rosselló en el chat, a última hora cambiaron e incluyeron a Lela como está, que es una fórmula colonial, y nos obligaron a desistir de participar en aquel proceso
En este momento, aunque estoy bien consciente de las deficiencias que tiene este proyecto de ley, o esta ley convertida ya en ley, de la falta de vinculación del Congreso y de las autoridades de los Estados Unidos, de las autoridades del gobierno de Estados Unidos, con este proceso, pues decidí personalmente participar y dedicarme en cuerpo y alma a combatir el llamado sí y a promover el no, porque me duele en el alma que un grupo de vividores de la política sigan engañando a un gran por ciento de la población puertorriqueña que bajo engaño concurre a las urnas no solo a votar sí en este mal llamado plebiscito, sino que además acude a las urnas a darle un endoso a un grupo de individuos que han destruido a nuestro país, que en los momentos de necesidad han abandonado a Puerto Rico en este cuatrenio particularmente, que causaron con su negligencia la muerte de 3,000 puertorriqueños, que abandonaron a los residentes del área sur del país en momentos cuando más los necesitamos, y que han manejado tan mal y para beneficio de sus bolsillos la crisis de la pandemia. Y esos mismos individuos son los que engañan a la gente que creen lo que ellos predican, con una desfachatez y un descaro que merece reprensión. Y esa reprensión se la vamos a dar votando no en el plebiscito. En el plebiscito de mañana. En el plebiscito de mañana, porque yo, a pesar de todo este pelo blanco, no quise pedir voto adelantado, porque quiero compartir con mi pueblo la fila de votaciones. Y estoy en Puerto Rico, no como Liliana, que está fuera de Puerto Rico, y claro, se merece el gozo ausente. Además, existen muchas otras razones por las cuales podría estar hablando quizás horas. Cuando se anunció este plebiscito, yo me dediqué a estudiar si es verdad que existe la posibilidad que Estados Unidos en algún momento pudiera considerar ofrecerle la estadidad a Puerto Rico. E históricamente me di cuenta que de un estudio jurídico, histórico, político, no existe esa posibilidad. Por tanto, siguen engañando la conciencia a nuestro pueblo, y yo no estoy dispuesto a seguir tolerando que se siga engañando a mi gente. Porque yo quiero tanto a los estadistas como a los populares como a los independentistas. Gracias. Gracias a usted. Pasamos ahora con el economista José Israel Alameda. Sí, todavía está por aquí. Así que adelante. Alameda, tienes el micrófono apagado. Correcto, lo había apagado por órdenes de ella. Un saludo a todos. Realmente es un honor estar compartiendo con tan selecto grupo de intelectuales, igualmente a los que nos están escuchando. ¿Por qué voto que no? Porque en primer lugar, yo siempre he creído de la forma en que se estableció este proyecto 51-2020. Fíjate que hasta el nombre es acomodado, proyecto 51 o ley 51.
Este es un proyecto sin consenso. No hubo consenso de las diferentes ideologías en Puerto Rico. En segundo lugar, yo creo que este proyecto es fraudulento. ¿Por qué digo que es fraudulento? Porque cuando tú ofreces unas cosas que no pueden cumplirse, cuando tú ofreces unas cosas que ocultas información importante, que le voy a decir ahora qué información está ocultando, pues está diciendo una media verdad. Y prácticamente este proyecto lo que hace es precisamente eso, ocultando información importante, donde entonces la oferta que te están dando es como cuando tú tratas de enamorar a una muchacha, le dices muchas cosas bonitas, y cuando realmente la enamoras, pues eres otra cosa. Este proyecto carece, en primer lugar, de una oferta veraz en el modelo que pretenden establecer. ¿Qué no tiene este proyecto que debería contener? Primero, tiene que tener consideración de que Puerto Rico está en un proceso de quiebra. Es un proceso bajo el título 3. Eso quiere decir que hay que pagarle a un oponista, estamos reestructurando una deuda. Yo quisiera que se cancelara la deuda, se puede hacer eso, hay conversaciones con Grijalva, pero si tú no tienes un proyecto que habla de la estadidad y que estás ofreciendo la estadidad y no colocas ningún tipo de statement, ningún tipo de declaración sobre la quiebra y cómo Puerto Rico entonces va a salir del proceso de quiebra, ¿cuándo va a salir? ¿Y cuándo es que se le va a pagar a los bonistas? Si es que se le va a pagar. Si no lo tiene, pues obviamente está careciendo de la primera strike. Vamos al segundo strike, el idioma. Todos los territorios como Arizona, Nuevo México, Oklahoma y Luisiana. Luisiana hablaba francés, su población, y Arizona, Nuevo México y Oklahoma hablaban español. A todos ellos el Congreso les requirió que si no hablaban español tenían que pasar las escuelas, todo el sistema público, a escuelas de inmersión. Escuelas de inmersión significa que enseñaran todas las materias en inglés. La biología, la física, la matemática, todo se iba a enseñar en inglés. Obviamente, si acaso el Congreso va a volverse loco y va a decir, no, a Puerto Rico no vamos a darle esa consideración. Entonces, que lo digan ahí. Tienen que establecer entonces, el segundo strike tiene que establecer esas condiciones. El tercer strike es la situación del GAO. El General Accounting Office hizo un estudio muy serio. Yo conozco cómo se trabaja en estudios económicos. Conocí también las personas que trabajan. De hecho, me reúno con las personas, uno de ellos que trabajó, que ya está en Puerto Rico, y nos dice unas consideraciones sobre la estadidad. Nos dice que el aumento de los fondos federales, muy probablemente, Puerto Rico participa en la mayoría de los programas federales y aumentaría unos 5.600 millones. El Partido Nuevo Progresista, desde que se hizo el estudio, está diciendo que son 10.000 millones adicionales. Y siempre se ha preguntado, ¿y de dónde sale ese número? Por lo tanto, están diciendo en la propaganda de que va a haber un gran aumento del volumen de fondos federales de Puerto Rico, pero nunca dicen de dónde va a salir. Y hay que recordar una cosa que le insiste el informe del GAO, es que los fondos federales no son regalados, son fondos federales por derecho y muchos de ellos se reciben porque se pagan. No nos dice nada también del cuarto strike, que es los impuestos federales. ¿Cómo va a funcionar los impuestos federales, obviamente en Puerto Rico, y cuál va a ser su impacto en esos impuestos federales que como corolario de esa situación generaría de que Puerto Rico tendría que pagar una camada de impuestos al gobierno federal como el diésel, la gasolina, la jugada en los puertos, en las llegadas de aviones, etcétera, etcétera, cosas que se cobran actualmente en los demás estados. Si no se dice nada de eso, ¿cómo va a ser? Si a Puerto Rico va a estar exonerado, si no. ¿Y cuál va a ser el impacto entonces los recaudos locales? Porque en la medida que aumentaría las tasas, de hecho, estuve hablando con 2 CPA y la tasa contributiva efectiva podría estar aumentando en 80%. Porque estarías pagando, los que pagan sobre $75,000, estarían pagando a la estatal y estarían pagando a la federal. Como esa tasa es confiscatoria, pues tú tendrías que entonces reducir la tasa local para lograr entonces pagar la federal. Si tú no dices nada en ese proyecto y todas estas cosas que hemos señalado
no están presentes en ese proyecto, pues obviamente es un proyecto totalmente fraudulento. Es un fraude. En ese sentido, votar por eso, que sí, es votar en el limbo, porque no dice nada de las cosas medulares que tiene que tener todo proyecto en la consideración de un pueblo que necesita, obviamente, establecer las bases certeras de hacia dónde se mueve. Así que, por lo tanto, lo que un proyecto de esta naturaleza fraudulento, votarle que no. Sí. Y es bueno hablar y problematizar sobre esto y señalar ese elemento, porque es para quitar el mito, romper el mito de seguir, ¿verdad? Sobre lo que son los fondos federales, que por lo regular se tiende a decir es un mito, ¿verdad? Entre el pueblo, que eso no los dan, es un beneficio, nos los regalan, que no grites porque si no nos quitan lo que nos están dando, que si no vamos a quedarnos más pobres, como hay un artículo que está corriendo desde un periódico en Puerto Rico, que vamos a estar más pobres, más en la miseria, cuando realmente ya Puerto Rico está en una pobreza, ¿verdad? Y en una escasez de empleo, los fondos que se asignan para los servicios no llegan, porque muchas veces tras que son recortados no llegan, así que es un tema para continuar hablando sobre él. Agradecemos esta primera ronda a los panelistas, extraordinarias posturas, que esto es para seguir, ¿verdad? Problematizando, hablando, abundando sobre esto. Queremos invitar a las personas que nos están escuchando, sintonizando a través de las plataformas de las redes sociales, a que nos continúen sintonizando, a que den compartir a este video para que pueda llegar a más personas, las que están en nuestras páginas, pero también puedan dejar sus comentarios y o preguntas en la plataforma, que pude observar hay unas preguntas de ya redactadas en el chat. Vamos a continuar con esta otra ronda, nuestra segunda ronda. ¿Qué pasaría de ganar el sí por la mayoría de votos en este plebiscito de mañana? ¿Qué implicaciones tendría esto para Puerto Rico y para los Estados Unidos? Adelante, licenciado Manuel Rivera. Pues mira, alguien mencionó o preguntó anteriormente cuál era la diferencia entre un referéndum y un plebiscito. Estuve buscando mientras alguien hablaba la definición en el diccionario de la Real Academia Española de cuáles eran las diferencias. Y prácticamente he llegado a la conclusión que esto ni se le puede llamar plebiscito ni referéndum, y voy a decir en breve. Es más o menos una consulta para tomarle el pulso al pueblo, a ver cuáles son las preferencias del pueblo en relación al estatus de estadidad. ¿Por qué? Porque de ser un referéndum, pues sería la aprobación de una ley en la cual se puede ejecutar algo. Si de ganar el sí, que yo no he leído la ley, pero si fuéramos asumiendo que ganar el no, pues entonces lo que eso quiere decir es que todos los puertorriqueños, estadistas, independentistas y populares iríamos a Washington a decir, mira, rechazamos la estadidad, así que quítanos eso ya, que queremos otra cosa. De ganar el sí, bueno, pues los Estados Unidos le dijeron a Puerto Rico, a los estadistas, que no le iban a dar la estadidad. Pero, ¿qué es lo que pretende entonces hacer los estadistas con eso? Ir a Washington y decir ahora que el pueblo avaló la estadidad, cuando no estamos en igualmente, aquellos que nos oponemos a la estadidad no están en el mismo plano de aquellos que apoyan la estadidad. O sea que si gana el no, pues sería que pues todo se quede igual. Y el impacto pues va a ser nada, absolutamente. Por eso lo único que yo digo que nos ayudaría el no es que por lo menos, aunque la ley no dice que es un mandato ahora del pueblo, estadistas, populares, independentistas, venir a Washington y reclamar que se quite como opción la estadidad, pues no podemos utilizar eso, ¿no? Pero podemos utilizarlo en respecto de esto es lo que la mayoría del pueblo quiere, que no quiere estadidad.
¿Cómo se puede interpretar eso en Washington entre los congresistas? Pues muchos de ellos, de los que quieren que se mantenga el presente estatus colonial, pues van a decir, no, mira, tienen que dejar la estadidad siempre como opción ahí, porque eso es lo que crea el tranque, ¿no? Y por otro lado, nos da una oportunidad a nosotros de enseñarle a ellos que este es el camino que la mayoría de los puertorriqueños quieren seguir. Así que tenemos que pensar en eso, y como un plebiscito se relaciona a relaciones territoriales, y cuando se decide, pues eso tiene un impacto, ¿no? Se va a llevar algo a cabo. Lo mismo con un referéndum, se aprueba una ley y se lleva algo a cabo, pero si gana el no, pues no dice nada en la ley que nosotros todos juntos podamos venir a Washington a reclamar otra cosa. Eso es lo que yo entiendo que sería el impacto de la voy a llamar consulta. Gracias, licenciado Manuel. Vamos a dejar por aquí al profesor Efraín Vázquez. Adelante, profesor. Bueno, si ganara el no, es un motivo de júbilo, ya que sería un acto de reafirmación nacional, pero a la misma vez sería un rechazo a la utilización de la estadidad para ganar una elección, además que también un rechazo a una de las peores administraciones de gobierno que ha tenido Puerto Rico en su historia. Pero a la misma vez tengo que decir que el mundo está mirando lo que va a pasar aquí. El mundo no entiende que algo sea válido, no válido, que tiene el apoyo del Congreso, no apoyo del Congreso. Yo creo que si gana el no, el mundo pues lo va a recibir con que definitivamente Puerto Rico no quiere ser Estado de la Unión, y entonces comenzaría la pregunta, entonces, ¿cuál sería el siguiente paso? Eso es a nivel mundial. A nivel de los Estados Unidos, me parece que sería una excelente oportunidad para avanzar en un diálogo para descolonizar Puerto Rico. En mi opinión, la estadidad siempre ha sido el impedimento para avanzar hacia la descolonización de Puerto Rico, ya que los norteamericanos pues no están dispuestos a comprometerse a otorgar la estadidad, aunque los puertorriqueños así lo quieran y lo deseen. Yo creo que también va a ser muy importante que muchos norteamericanos que han apoyado la estadidad, yo digo que no de forma sincera, sino más relacionado a la política interna norteamericana, pues no van a poder seguir diciendo que apoyan la estadidad. A mí me consta que muchos políticos en los Estados Unidos están cruzando los dedos para que ganen el no, para así entonces comenzar ese diálogo de lo que es posible. Y creo que si ganara el no, todavía en Puerto Rico el Partido Nuevo Progresista y los estadistas van a seguir defendiendo esa opción, planteando en que han crecido y que quizás para las próximas ellos puedan lograr su mayoría absoluta. Pero le va a ser bien difícil a los estadistas proyectar esa imagen y tener que dar una explicación de por qué han dicho que los puertorriqueños apoyan la estadidad y resulta que no es así. Si ganara el sí, que sería para mí una sorpresa pensando estrictamente en los números de lo que han sido las votaciones anteriores contra la anexión, pues si ganara el sí, pues obviamente los estadistas se van a sentir muy motivados y van a ir a vender la historia de que Puerto Rico está preparado para la anexión. Yo creo que Estados Unidos se van a confrontar a un problema que ellos mismos se han buscado, pero también los estadistas van a tener que explicar el por qué ese % pues no es tan alto como se planteaba, y van a recibir la respuesta que no van a poder otorgar la estadidad teniendo a la mitad de la población en contra de la estadidad. Ya ellos de antemano han dicho que no se van a comprometer, y creo que aunque ganara el sí, nada ocurrirá a favor de la estadidad. Quiero decir algo para terminar. He escuchado a algunos puertorriqueños que, como ven que este acto es malicioso del PNP para ganar una elección,
de que como no es vinculante, de que si ganara el sí, pues no pasa nada. He escuchado algunos puertorriqueños que dicen que no van a votar en el plebiscito y sí van a votar en la elección general. Eso me parece a mí un error craso. Yo creo que es una oportunidad y para decir no a muchas cosas. Pero en mi opinión, sí se trata de un avance en la dirección correcta para descolonizar a Puerto Rico. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias, profesor Efraín, extraordinario. Continuamos con la compañera Palmira Río. Adelante, Palmira. Sí, además de lo que ya han planteado mis colegas, de que esta consulta o lo que sea no es vinculante, no es legal, está mal formulada y realmente no está dirigida o encaminada hacia cambiar el estatus político de Puerto Rico. Yo quiero un poco mirar a cómo se interpretaría un sí y cuál es el sí que podría tener un peso. Y es que hace referencia al plan que se está adoptando en Puerto Rico hacia la estadidad, y que hacia la estadidad, que es el plan Tennessee. El plan Tennessee tiene como primer paso el que los residentes aprueben y establezcan su deseo de convertirse en estado. Yo quiero compartir con los que nos están siguiendo que en el caso de Washington, D.C., ese primer paso se aprobó por 86% de los residentes de Washington. Repito, 86%, y todavía lo están cuestionando. O sea que el sí, si mañana tiene un 50 o 51%, va a estar muy por debajo de lo que pues permitiría ir a reclamar que hay un apoyo en Puerto Rico a convertirse en estado. Así que ese primer paso en ese camino lo paralizamos mañana con un voto contundente por el no. Como bien decía el compañero Efraín, no vamos a tirar porque digamos que esto es una porquería de consulta, que no es vinculante, no tiene impacto, sí tiene un peso y permitiría que hay un voto sólido por el no, empezar a movernos hacia la búsqueda de la autonomía, de la afirmación nacional y establecer un Estado nacional en Puerto Rico. Así que podemos entonces empezar a buscar los aliados, tanto en Estados Unidos, en nuestra diáspora, en el mismo Congreso donde sí hay aliados que en el pasado han apoyado el proceso de descolonización de Puerto Rico y todavía quedan muchos ayudantes de esos congresistas allí a nivel internacional para empezar a hacer valer ese voto del no que vamos a manifestar mañana. Así que aunque el sí puede tener un impacto, yo dudo, estoy casi convencida de que no va a llegar a un número que tenga un peso en los Estados Unidos. Sin embargo, el peso del no sí nos va a permitir adelantar nuestros planes, nuestras aspiraciones de establecer un Estado soberano en Puerto Rico. Excelente, gracias, doctora Palmira Ríos. Adelante, reverendo Roberto Luis Lugo. El micrófono lo tiene en silencio. Coincido 100% con el planteo de la doctora Palmira, porque si el sí ganara, lo más que podrá sacar el sí son 52% como algo milagroso. ¿Bien? Y ese 52% representa nada ante una exigencia que exige un Estado mayor, en este caso Estados Unidos, para ofrecer a otro país, si ese fuera el caso, una estadidad o una anexión al país. Ahora, si ganara el sí, simple y llanamente, con ese 52%, era una derrota miserable a aquellos que están promoviendo la estadidad. Porque la estadidad para Puerto Rico nunca ha sido una opción para el país. Desde la invasión, en los años 40, en los años 60 y mucho menos hoy. Si Estados Unidos hubiera querido hacer Puerto Rico Estado, no tenía que hacer ningún referéndum, lo hubieran hecho hace tiempo atrás. ¿Bien? Y la razón por la cual Estados Unidos no le interesa la estadidad para Puerto Rico es precisamente los puertorriqueños. Y ellos conocen muy bien a los puertorriqueños, porque aquí vemos 6 millones de puertorriqueños en Estados Unidos que hablamos, que conversamos, que cantamos, que bailamos
y que siempre estamos alerta de las cosas que pasan. Somos pitirres, literalmente, en las orejas de estos congresistas, senadores, y como ha dicho muy bien, mira, hay muchos senadores amigos de Puerto Rico en el Senado y en la Cámara de Representantes. ¿Bien? Lo que pasa es que no hay una línea esos congresistas y senadores para cambiar la idea que ha dominado en los últimos 30 años de parte de los estadistas en el Congreso. En el sí, si ganara, el impacto que tendría sería muy nocivo y negativo para el Partido Nuevo Progresista y los estadistas. Bien. El no, si gana el no, que es lo que creo que va a pasar, obviamente estoy seguro que el no va a ganar, y el miércoles nos levantaremos victoriosos y contentos. Bien. Es un anuncio claro, definido, obvio, de que los puertorriqueños siempre querrán ser puertorriqueños. Y es una antesala, es un augurio de que sí podemos comenzar a hablar de un proceso descolonizador justo y real. Se puede descolonizar a Puerto Rico, no es un mito. ¿Bien? Y ese es el punto de partida para que los puertorriqueños comiencen a caminar y a tomar conciencia de que sí, podemos cambiar esto. Podemos decir que hay otra forma de hacer política, hay otra forma de hacer nación que no sea la estadidad. ¿Bien? La estadidad siempre ha sido una carnada que han usado para engañar, no han sido honestos. Por ejemplo, cuando el Congreso americano, estadounidense, ha definido la estadidad para Puerto Rico, nunca lo ha hecho. Que digan lo que significa para nosotros, no lo van a hacer porque no les interesa. Por tanto, esto ha sido más bien lo que han hecho es nos ponen a pelear entre nosotros sobre sí y no, ¿bien? Sabiendo ellos que eso atrasa el proceso de consulta entre nosotros mismos. Aquí vemos personas que estamos en una misma línea política, pero hay muchos compañeros de mi familia, por ejemplo, que son estadistas, amigos estadistas, que los quiero mucho y son gente muy valiosa, que entienden la importancia de descolonizar. ¿Bien? Y mientras se esta lucha divisoria, tendremos problemas por delante. Pero definitivamente, esto es una artimaña que se buscaron y no saben lo que se va a encontrar el miércoles cuando se despierten. Que fue un fracaso, que fue una mala idea, porque nunca eso va a pasar. ¿Bien? Y es un proceso larguísimo en caso de que lo sugirieran. ¿Bien? Por tanto, yo estoy feliz y tranquilo porque yo sé que tengo un pueblo que está consciente de quién es, a pesar del coloniaje, ¿bien? Y que tenemos una diáspora próspera y vigorosa, que sabemos que estamos alerta y vamos a luchar con ustedes desde acá, con el Congreso desde acá, a que darle presión desde acá para que en Puerto Rico haya un proceso justo de descolonización. Así que un no es un sí a la patria, un no es un sí a la justicia. Agradecida, reverendo Roberto. Vamos a dar por aquí a la compañera Liliana Coto Morales. Adelante, compañera. Saludos. Bueno, siguiendo el patrón de profesora, ¿verdad? Realmente todo lo que se ha dicho anteriormente me parece que es valiosísimo y estimulo a nuestra audiencia a que, como esto va a estar grabado, que continúe analizando todas estas diferentes razones para decir no, porque esa es la consigna. Vamos a votar no. ¿Cómo impactaría el sí y el no en Puerto Rico y en los Estados Unidos? A nivel de Puerto Rico sería, ¿verdad?, un nivel más de microcosmos del país. A nivel de los Estados Unidos y a nivel internacional, como muy bien analizó el compañero, ya es un nivel muchísimo más amplio, macro social. Hay unas razones jurídicas de por qué yo entiendo que desde el punto de vista jurídico y por lo que ya ha sido establecido por el Estado en los Estados Unidos, el Estado norteamericano ha dicho esto no es vinculante. Muchos de nuestros compañeros han analizado por qué esa falta de vinculación va a tener un impacto en el sí y en el no, y que es prácticamente el mismo, porque es un dato informativo, pero desde el punto de vista jurídico ellos entienden que no es vinculante. Desde el punto de vista político, creo que el sí puede tener un impacto negativo en el sentido de que puede nutrir el oportunismo
entre los políticos de los Estados Unidos. Me parece que el argumento que nos planteó la compañera al principio, en que el Partido Demócrata, algunos sectores del Partido Demócrata están jugando con esta idea de vamos a hacer a Puerto Rico Estado, tiene que ver un poco con esta noción de que aquí hay una serie de gente que están sumamente deseosos de ser Estado y nosotros vamos a aprovechar lo que esto representa en términos del Congreso y en términos de la lucha política en los Estados Unidos. Creo que desde el punto de vista de ese tipo de politiquería puede ser muy nocivo para nosotros porque vamos a estar como peones en el juego político de los Estados Unidos, que en cierta medida podemos estudiar, y aquí Aarón puede contribuir a esto, de qué ha pasado con Martinica, con Guadalupe, en relación a su conversión, ¿verdad?, en departamentos del Estado francés. Desde el punto de vista ciudadano, nos tenemos que pensar, desde el punto de vista también político, creo que el no, tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico, es una contribución para desinflar toda esta imaginería de las ventajas que tendría la anexión, es decir, la separación de nosotros como nación, incorporándome a los Estados Unidos. En un momento en que los Estados Unidos realmente está también en un proceso de desintegración. Y si miramos todo el proceso de Black Lives Matter, nos damos cuenta que aquí hay unos sectores que están afirmando su propia nacionalidad, su propio ser, como parte de esa geografía que se le llama América, pero realmente es los Estados Unidos. Y realmente nosotros en este momento estamos entrando a una ficción. Desde el punto de vista ciudadano, una de las cosas que a mí me estimuló para participar acá es que no solamente hablarle a las personas que piensan en la independencia o en la soberanía o en la autodeterminación, inclusive las personas estadistas deben darse cuenta de que decir no en este momento es crear las condiciones de posibilidad para que cuando se vayamos a discutir este tema seriamente podamos lograr el respeto de la nación imperial para establecer lo que nosotros queremos y que se logre. Así que yo creo que por un lado el decir no tiene un impacto muy fuerte en términos del trabajo que estamos haciendo acá los puertorriqueños, pero también en términos del trabajo de los puertorriqueños en los Estados Unidos, que pueden clarificar esa distinción entre lo que es estar en parte de una geografía de un Estado-nación y además y ser integrados como sería el tema de la estadidad. Pero hay otro último tema antes de despedirme. ¿Cuál es el perfil de los puertorriqueños? ¿Cómo somos nosotros? Verdaderamente el plantearse, el decir el sí, es casi negar la realidad de que grandes porciones de los puertorriqueños, aunque digan que son estadistas por una serie de razones que estimulan el pensamiento ingenuo, son verdaderamente de raigambre puertorriqueña y no tendrían grandes posibilidades de desarrollarse dentro de un contexto de pérdida de nacionalidad y de pérdida de identidad personal y colectiva. Así que invito a todos y a todas que miren que hay muchísimas razones para decir no. Algunas tendrían que ver por razones de emoción, de defender el ser, otras por razones analíticas, como se han planteado aquí, pero todas fundamentan la necesidad de crear las condiciones de posibilidad para el país que queremos. Gracias a la compañera Liliana Coto. Vamos a dejar en este momento al compañero Aarón Ramos. Adelante, compañero. Sí, yo comparto la esperanza, o más bien la seguridad que tiene Roberto Luis, el pastor, de que va a ganar el no. Esa es mi esperanza y tengo cierta certeza. Pero quería decir que, sobre todo, a la pregunta sobre el impacto que puede tener una victoria de uno o de otro lado, yo siempre le añado
que eso hay que verlo en el marco del resultado de las elecciones. Es decir, el referendo sobre sí o no está desconectado de las elecciones. Y lo que sabemos hasta ahora, por las encuestas, las buenas y las malas, es que hay una gran posibilidad de que en la legislatura de Puerto Rico no haya ningún partido disfrute de una mayoría tal que le permita ni siquiera decidir por sí solo quién preside ese cuerpo, ya sea en la Cámara de Representantes o en el Senado. Si eso es así, y bueno, yo creo que podría ser así. Yo creo que la victoria tanto del sí o del no tendría el efecto de llevarnos a nosotros a dos cosas fundamentales. Una de ellas es activar un proceso como el de la Convención Constitucional, de manera de que el pueblo de Puerto Rico entre activamente de nuevo como pueblo, no como partido, no, como pueblo, en una discusión prolongada de años, ¿verdad? Una discusión sobre cuál es el destino de Puerto Rico en diálogo con la metrópoli colonial nuestra, que es Estados Unidos. Eso a mí me parece que es absolutamente fundamental. Y es probable que sea así porque las elecciones se pintan como que el PNP no va a sacar ni en el referéndum ni en las elecciones la mayoría que ellos esperan sacar. Y el segundo punto me lleva a algo que en Puerto Rico no se discute mucho, pero que a mí me parece absolutamente importante, habiendo vivido en Estados Unidos de niño, de adolescente y de adulto. Y es el impacto, la conversación que tenemos que tener con dos actores. Uno principalísimo con lo que nosotros llamamos desde acá la diáspora, que no es otra cosa que la población nuestra, el país nuestro, ubicado en la metrópoli. No en Puerto Rico, como muchos otros países del mundo. Hay una comunidad de jamaiquinos enorme en Londres, ¿verdad? Y hay una comunicación entre ellos. Incluso hay casos de representación de la diáspora en las legislaturas de un país. Y nosotros, sobre todo el movimiento independentista, se ha olvidado de que en la década del 60 hubo una gran conexión entre el independentismo y esa diáspora que había en ese momento. Nosotros hemos perdido dos grandes conexiones. Una con la diáspora y la segunda, también importantísima, con aquellos actores como Ronald Dellum y otros más, ¿verdad?, que entendieron bien la situación colonial de Puerto Rico. Y hoy día, ¿quiénes son esos actores? Nosotros estamos comprometidos, ya sea que gane el sí o que gane el no, a mi modo de ver, a establecer vínculos con las autoridades norteamericanas, tanto democráticas como republicanas, ambas, ¿verdad? Porque nosotros, yo como independentista no me identifico con un partido en particular, sino que creo que es importante que yo tengo la responsabilidad de sentarme a conversar sobre el futuro de Puerto Rico con cualquier actor político que haya en Estados Unidos. Y pues esa es mi visión sobre lo que pueda pasar, que nos estamos acercando ya a la hora límite. Mañana yo espero tener la grata noticia al final del día de que ganó el no y de que el PNP luce cabizbajo en el escenario político de nuestro país. Gracias, Aarón, a nuestro compañero Aarón Ramos por esas palabras. Compañero Luis Toro Goico, adelante. En primer lugar, quiero señalar que la alternativa de que el sí gane, para mí está descartada. Sin embargo, voy a expresar algunas ideas al respecto. Yo pienso que, sea como sea, aún ganando el sí, para los estadistas, para el liderato del Partido Nuevo Progresista, ese resultado del sí va a ser contraproducente. En primer lugar, va
a darle esperanza a una población que ha sido engañada y que verá con el tiempo, con mucha frustración, que no va a ser posible que se le conceda la estadidad. Ahora, en Estados Unidos, el efecto va a ser negativo, totalmente negativo. ¿Cómo podría explicar alguien con cierta coherencia una reducción en el voto de un 97% a un 51 o 52% para impulsar la idea de la estadidad? Eso es inconcebible. En el Congreso de Estados Unidos, que no le han creído lo del 97%, le van a cuestionar si la estadidad o el sentimiento estadista está en declive. ¿Cómo le vamos a acceder en forma alguna a lo que ustedes solicitan? Van a perder credibilidad porque se va a desentrañar y desenmascarar la mentira de que ellos no obtuvieron el 97% nada. Y eso fue una falacia, una mentira, un invento de ellos. Ahora, ¿por qué yo digo que es bien improbable que el sí gane? En primer lugar, en Puerto Rico se han celebrado 5 plebiscitos. En ninguno de ellos la estadidad ha sacado el 50%, ni se ha acercado. Realmente la realidad fue que en el 2012 lo que obtuvieron fue el 44.9%. Eso nos indica que en ese plebiscito del 2012 la estadidad perdió también, porque no obtuvo más del 50%. Perdió el régimen colonial existente y perdió la estadidad. Y caemos en el tercer punto, que el tiempo apremia. El tercer punto es que nosotros descartamos en el 2012 el ELA colonial. Si mañana obtenemos un no rotundo, descartamos la estadidad. No queda nada más que un camino, el camino de la soberanía. Y se nos abren las puertas del diálogo en el Congreso. Ahora, lo que voy a decir me preocupa porque yo no quiero hacer campaña a favor de ningún candidato político. Pero la realidad es que si gana el no y Jennifer González es electa comisionada residente, esa señora va a ir al Congreso a tratar de justificar y a mentir sobre ese resultado y a tratar de quitarle fuerza a ese resultado. Por tanto, el pueblo puertorriqueño que va a decir no, vamos a decir no y vamos a ganar, le conviene que haya alguien en el Congreso que apoye ese no que el pueblo ha decidido. Gracias, licenciado. No dijiste ahora nada tenemos... No más ahí. Esos son 3 puntos suspensivos. Sí. Gracias, compañero. Dejamos al compañero José Israel Alameda. Adelante, compañero. Tiene su micrófono en mute. Ahora. Sí. Mira, yo creo que si gana el sí, va a haber 2 posibilidades de efecto. En primer lugar, el sí tendría que ganar con una mayoría sustancial que valide lo que fue el plebiscito del 2017, que supuestamente el de Ricky, que sacamos 98%. Que dicho sea de paso, fue al Congreso con una camada de las jefes de agencia y no pasó nada. En este cuatrenio que estamos viviendo, se presentaron 3 proyectos. Uno del de Ricky,
Uno de Darrell Soto, que decía que la estadía en 90 días. Otro de Jennifer, que no era la estadía, sino el territorio incorporado. ¿Saben cuánto tiempo destinó el Congreso hacia la discusión de esos proyectos? 0 minutos, ni 1 minuto dedicaron. Sin embargo, el sí, si gana, habría 2 efectos. Primero, tendría que ganar por 85 o 90% para decir que están parecidos, y yo creo que eso no se va a dar. Pero obviamente, si ganan por 50, 55, yo creo que va a haber 2 efectos. El efecto en los estadistas locales, que se van a creer que tienen legitimación para seguir con el proceso. Eso yo le llamo el efecto culequera. Va a estar como la gallina cuerda, ¿no? Buscando, ay, loco, ganar breve. Y entonces, sin embargo, el otro efecto posible sea en el Congreso y que sean los estadistas, y eso le llamo el efecto mosquito. Es que el mosquito ese que molesta y pica todo el tiempo. Pero sea como sea, si ese plebiscito no se gana sobre un 85-90%, los estadistas no van a poder gozar su coletera, ni tampoco van a tener el efecto mosquito molestando todo el tiempo a los congresistas y los congresistas diciendo yes, I love you much too much. No va a hacer nada. Por eso es que es importante, para tratar ya de descalificar totalmente la estadidad, lo más que se pueda, hacerle pasar la gran vergüenza de que este pueblo no se coge de bobo, ¿verdad? Como dijo aquel señor, que lo cogimos de bobo a todo el mundo, incluyendo a nosotros. Pues para que no nos cojan de bobo, ni incluyendo a los de ellos, vamos a votar no. Esa tiene que ser la única razón, y un no contundente, de manera tal que ya dejen el efecto culequera, dejen el efecto mosquito y dejen de cogernos de bobos a todos nosotros, incluyendo a los de ellos. Gracias, compañero. Ay, perdone, se lo interrumpí. Tengo que salir y los va a tener que dejar porque tengo que hacer una gestión y es hasta las 10 que tengo. Muchas gracias y un placer estar con usted. Un placer. A usted. Adiós. Hasta luego. Gracias. Agradecemos a José Israel Alameda, el economista, por su participación en este foro de cierre de la campaña por el no en el plebiscito que va a ser mañana, 3 de noviembre. Llegó el día final, estamos en el deadline, así como cuando uno tiene que pagar los biles, te dan una fecha límite. Ha sido extraordinario, ¿verdad? Lo que aquí se ha mencionado. Me parece que esta grabación va a ser va a tener como resultado un gran pie para dar continuidad a otras conversaciones, no solamente en el pleno del movimiento, sino también a nivel colectivo, grupal, comunitario, familiar, individual, como lo queramos llamar, como mencionaba Liliana, ese aspecto del individuo, ese aspecto macro, que da pie para continuar hablando, para continuar desmitificando muchos mitos que existen en nuestro país sobre los fondos federales, entre otros mitos que existen, ¿verdad? Que si se va a los Estados Unidos, ¿qué va a ser de nosotros? No vamos a poder sobrevivir como país. Así que entiendo que y me da mucha alegría poder haber compartido este espacio con grandes personas en sus planteamientos críticos sobre este tema del plebiscito. Quería dejar al compañero Emanuel que va a traer un comentario, y además va a traer los comentarios que están en Facebook. Hay dos, que por lo menos lo que vi había 2 preguntas, así que adelante, compañero. Bueno, agradecemos las palabras de los compañeros que han sacado un poco de tiempo de su ajetreada agenda, ¿verdad? Para compartir no solo entre nosotros, sino con el pueblo de Puerto Rico, que a bien pueda llegarle este video. Como saben, mi nombre es Manuel Ríos Girona y yo he estado compartiendo con muchos de ustedes y muchos compañeros en entrevistas que hemos hecho en estas últimas 2 o 3 semanas. Ha sido una jornada bien fuerte, pero me parece que es importante que pongamos el cuerpo por Puerto Rico. Les quiero agradecer profundamente a todos los que en otros momentos han estado conmigo, y además les quiero decir, compañeros, que me parece que estuvimos a la altura de los tiempos y me parece que estuvimos del lado correcto de la historia. Los que estamos aquí hoy, ¿verdad? Ya a varias horas de que podamos comenzar a votarle no a esa estadidad.
Yo quiero traer dos comentarios de dos compañeros que están aquí presentes y me disculpan de antemano si los mal parafraseo, porque los voy a parafrasear. A veces comentarios y argumentos muy complicados se nos hace difícil a algunos entender, ¿verdad? Y a veces hay unas frases bien simples que nos ilustran, que nos muestran unas imágenes que fácilmente entendemos los mensajes. Hablando con Efraín Vázquez Viera, él nos dio una exposición brutal de muchos documentos, pero en algún momento se le escapó una frasecita que él hizo el comentario de que yo tengo muchos amigos que aún con ese cuco que nos dicen de que la estadidad nos va a traer un montón de dinero y muchísimos fondos federales, nos van a subir los salarios a todos nosotros. Aún así, yo tengo unos amigos que votarían no a la estadidad, aunque eso implique una pobreza eterna y perpetua. Así que a veces, después de terminar esta jornada, yo tratando de reflexionar sobre todo lo que escuché de tantos compañeros, a veces siento que el comentario más simple de hablar de la puertorriqueñidad y hablar de que debemos existir como pueblo en el mundo y tener una patria para esa existencia, sobresale de tantas otras razones, ¿verdad? Economicistas y de derecho. Otro comentario que quiero rescatar, que Palmira no me ha dejado dormir pensando en esto. Estados Unidos integra los territorios, pero no integra a la gente. En una frase tan pequeña, ¿verdad? Vemos, y como Palmira también nos relató, desde la esclavitud, los indios nativos de Norteamérica, ¿verdad? Esos son estados, ellos viven en la estadidad, pero ellos estarán integrados. Proponemos que no están integrados. Hawái, Alaska, estarán integrados esos nativos que estaban allí, ¿verdad? Y lo que me lleva a pensar a mí, pueblo de Puerto Rico, no entreguemos nuestro territorio porque no vamos a ser integrados nosotros los puertorriqueños, las personas. Por último, quiero aportar 3 líneas mías que dice, me surge pensar en la anexión de aquí para allá, que es lo que piden los estadistas. Y me surge pensar en la expansión, que es de allá para acá, cuando Estados Unidos ha convertido tantos territorios en estados. Y ambos pensamientos me surge pensarlos como distorsiones del pensamiento. Ambas querer eliminar una identidad para convertirse en parte de otro país y querer invadir territorios y integrar territorios pero no integrar a la gente, también me parecen 2 distorsiones de pensamiento. La soberanía naturalmente plantea existir como únicamente se puede existir, siendo uno mismo. Con eso termino mi participación, ¿verdad? Vamos a tener ahora también una parte de que todos podamos reaccionar, pero quiero leerles antes de pasar a que cualquiera de ustedes que quiera reaccionar así lo haga. El compañero Jaime Torres, periodista, colaborador nuestro, lo queremos mucho, pregunta al panel qué tienen que comentar sobre las posturas de Biden a favor de la solución del estatus de Puerto Rico y la insinuación de considerar la estadidad si la mayoría la pide. Y otro compañero que nos ha estado escuchando desde el principio, Gilberto José Serrano Negrón, nos pregunta, tomando en cuenta las 2 opciones descolonizadoras que plantea el plebiscito, ¿cuál tendría más peso en Washington de salir ganadora? Vamos a conversar ahora de forma más libre, ¿verdad? Y todo el que quiera reaccionar a esas 2 preguntas de las personas que nos han estado escuchando, pues así pidan un turno y vamos a ir hablando, ¿verdad? Ya de una forma más relajada. Rodolfo, yo quiero una para la segunda pregunta. La segunda es la de... La que habla la segunda dice que cuál tendría más peso en Washington de salir ganadora, si el sí o el no. Resumido. Pero dijeron de 2 fórmulas descolonizadoras. Sí. Yo te contesto a de Biden. Bueno, ¿quién empieza? Luis. Yo empiezo, pero tú mencionaste cuál de las 2 fórmulas descolonizadoras. ¿Así es la pregunta? Así es la pregunta.
porque no hay nada más que una fórmula descolonizadora. Bueno, hay tres, según la resolución 1541 de 1960 de las Naciones Unidas. Pero la estadidad no es una fórmula descolonizadora si está pensando en el sí o no y no. En el plebiscito no hay ninguna fórmula descolonizadora, señores. La estadidad no es descolonizadora. ¿Por qué? Porque una vez que un Estado ingresa a la Unión, pierde su libertad, pierde su autonomía, entrega al gobierno federal su soberanía. Lo único que obtiene, según la 10ª enmienda de la Constitución de Estados Unidos, son unos poderes residuales. Y entonces, del otro lado, en el no hay ninguna fórmula descolonizadora. Lo que sí es que si el no triunfa, nos abre las puertas para iniciar un proceso de descolonización. Yo quisiera intervenir brevemente, ¿puedo? Ahora. Claro. Sí. Una cosa que me sale del alma porque la he dicho muchas veces y la sugerí hace unos minutos, y es que nosotros tenemos que empezar a hablar no del estatus. No estoy negando la importancia del estatus, sino mirar esto de una manera un poquito más compleja, porque el lenguaje del estatus, y el lenguaje siempre es importante, tiende a verlo como una cuestión constitucional, legal, de que si vamos a salir o vamos a entrar. Y yo creo que hay que mirar las consecuencias de esto. Por ejemplo, yo soy de los que pienso que Puerto Rico es un mejor país como nación que Estados Unidos, ahora mismo, ¿verdad? Y esas cosas hay que decirlas. Y puedo probarlo. Es decir, cuando yo hablo con mis estudiantes sobre esto, les explico cómo es la estructura social de Puerto Rico. Evidentemente hay mucho racismo en Puerto Rico, pero no es del tipo que hay en Estados Unidos. Eso número uno. Y número dos, que me parece importante, toda metrópoli que ha absorbido un territorio en su seno, que no son muchas, ¿verdad?, lo ha convertido en una minoría étnica si los que dirigen si ese pueblo no es étnicamente parecido a él. Porque los estados fueron estados anglosajones, todos. Quienes solicitaron la estadidad históricamente en Estados Unidos no fueron los indígenas, no fueron las personas esclavizadas, fueron los anglosajones. En Puerto Rico tendría que haber una sustitución poblacional para que la élite dominante en Puerto Rico fueran anglosajones, para que los americanos pensaran que hay una posibilidad. Mientras tanto, si se diera de alguna otra manera, evidentemente, y esto hay que discutirlo y hay que decirlo, Puerto Rico pasa a ser automáticamente una minoría étnica discriminada al interior de Estados Unidos. ¿Y por qué digo esto? Porque en otros países, en otros territorios del Caribe, se está dando el proceso de sustitución poblacional. Es decir, la gente que viene de la metrópolis, siempre blancos, vienen de la metrópolis a Bonaire, Aruba, Curazao, a distintos lugares, a los territorios británicos, vienen con mucho dinero para comprar las tierras a los locales, a la población autóctona. Esta población termina migrando en masa, ¿verdad? ¿Y quiénes se quedan con las mejores tierras eventualmente? Los metropolitanos, ¿verdad? Si nosotros cambiamos el lenguaje del estatus, y nuevamente no estoy diciendo que no es importante, pero ampliamos esto al problema colonial, podemos ver dimensiones sociológicas como la del lenguaje, el tipo de consecuencia que tendría una anexión, y el pueblo nuestro nos escucharía más de lo que nos ha hecho hasta ahora. Mira, Manuel, ¿puedo intervenir? Sí, mira, y también yo quería señalar la pregunta que hicieron en relación a qué creemos en relación a Biden, que respaldó la estadidad. Bueno, Biden no respaldó la estadidad. Biden lo que dijo fue que él personalmente cree en la estadidad para Puerto Rico. Pero tenemos que plantearnos que Biden ha estado 40 años en el Congreso. ¿Y qué ha hecho Biden para adelantar la estadidad para Puerto Rico? Simplemente Biden hizo esa promesa
tratando de pescar votos de los estadistas de la Florida. Y el primero que salió con la idea de respaldar la estadidad o decir que respalda la estadidad personalmente fue Obama, que lo dijo en la Florida también. O sea, que la expresión de Biden de decir que él personalmente apoya la estadidad es como si Biden tuviera una amante y le dijera al amante: yo te amo mucho, pero no me puedo casar contigo porque ya estoy casado. Sí. Pues eso es básicamente simplemente pues para pescar los votos estadistas. Déjame añadir algo al respecto. Creo que había adelantado algo en mi intervención. Esto de atar la oferta de estadidad para Puerto Rico con Seattle es un intento del Partido Demócrata de buscar la mayoría de los asientos en el Senado. Y por eso lo atan a Washington, D.C. y Puerto Rico, de manera que tendrían 4 asientos en el Senado y le garantizaría una mayoría. Ciertamente Biden le está siguiendo los pasos a lo que ya planteó el presidente Obama, y sí lo trajo ya en el funeral del representante Lewis. También hay que reconocer que otros representantes y senadores, casi toda la mayoría de ellos de Florida, o sea que en cuestión electoral por medio, son los que se han unido a este reclamo. Además del republicano, de los republicanos, está Darrell Soto. Llamó la atención de que la representante Donna Shalala, que también es de Florida, se haya unido a esto, y la señalo a ella porque ella sí ha trabajado muy de cerca con los puertorriqueños, sobre todo en Nueva York. Fue presidenta de Hunter College, donde está el principal centro de estudios puertorriqueños. El centro está allí localizado. Pero es una decisión puramente electorera para buscar cómo tienen mayoría, asumiendo que van a mantener la mayoría en la Cámara, cómo empiezan a buscar una mayoría en el Senado. Así que no está orientada hacia buscar lo mejor para Puerto Rico ahora. Eso sí también nos debe dar una lección, que tenemos que trabajar con todos esos aliados que hay en los Estados Unidos, que están en el Congreso. Estoy pensando, por ejemplo, en la representante Barbara Lee de California, que era la ayudante de Ron DeSantis cuando se estuvo propiciando las medidas para empezar de la descolonización de Puerto Rico. Y como ella hay varios otros representantes, ese trabajo lo tenemos por delante. Por eso tenemos que poner a un lado toda esta discusión y distracción que es esta consulta que se va a celebrar mañana. Pero ciertamente esto es un interés puramente contable del Partido Demócrata para ver cómo empieza a aumentar el número de asientos en el Senado de Estados Unidos. Valga añadir a eso que no solamente Biden ha hecho ese planteamiento, lo ha hecho cantidad de presidentes en la historia reciente estadounidense, y hay que entender que el presidente es una rama del gobierno, no es el gobierno, y la rama ejecutiva. Y él puede pensar como quiere, y respeto la opinión de Biden, que por supuesto fue una artimaña electorera para añadir votos en la Florida. Pero eso no significa en ninguna manera, tiene una implicación de un peso mortal dentro del Congreso, ni siquiera. Es su opinión, y una cosa es lo que dice en campaña y otra cosa es lo que va a hacer cuando sea presidente en el Congreso. Aparte de eso, alguien mencionó algo por ahí muy interesante, de que si ganara el no y gana Jennifer González la residencia acá en Estados Unidos, le advierto. Y acá tenemos un ejército de puertorriqueños y puertorriqueñas que van a estar trabajando con el Congreso, que van a estar allí como, por lo menos, el compromiso es tener todos los meses un puertorriqueño o 2 puertorriqueños o 3 puertorriqueñas trabajando y visitando a los congresistas para hablarle del proceso descolonizador y de que la estadidad nunca fue una opción para nosotros, sino fue una bola de humo que nos tiraron y tiraron a ellos. Y tenemos que asumir esa responsabilidad, porque lo mencionó alguien ahorita, y que hemos abandonado el Congreso. Porque nosotros tenemos amigos, muchos amigos, más de lo que usted y yo podríamos pensar. Y muchos de esos congresistas que hablan de la estadidad es porque nadie se les ha acercado a conversar. Yo estuve recientemente 2 años atrás en el Congreso, un proceso de cabildeo,
y trabajamos mañana con congresistas republicanos. Y le dijimos, mire, señor congresista, senador congresista, ¿qué tal de hablar de Puerto Rico de un autogobierno? De que todo un país donde pueda autogobernarse. Solo yo mencionar a ese congresista republicano la palabra autogobierno, self-government, estaba tan interesado de saber más que yo me impresioné, honestamente me impresioné. Este era un blanco anglosajón de un estado del norte. O sea que la tarea que tenemos la diáspora acá es bien importante. Tenemos la capacidad, tenemos la experiencia, tenemos la gente, tenemos la pasión para decir al Congreso qué debe pasar con Puerto Rico. ¿Sí? Así que, pero en la isla allá tiene que ser un movimiento de integración, unas alianzas importantes tienen que darse, inclusive entre estadistas e independentistas. Es posible, es posible, porque Puerto Rico lo que impera, lo que amerita es la descolonización antes que nada. Sin descolonización no pasa nada. Y es una acción que incluso hemos conversado aquí en la diáspora, de tener unas acciones simbólicas en la diáspora, de crear asambleas constituyentes donde declaramos la soberanía de Puerto Rico desde la diáspora. Son planteos que se han hecho y estamos pensando hacerlo eventualmente, porque lo que nos robaron por fuerza, también por fuerza podemos retenerlo de nuevo. Y esas acciones, aunque son acciones pacíficas que empezamos a hacer y se van a hacer, tienen su efecto en la conciencia colectiva del pueblo, porque les reanima su identidad y su ciudadanía puertorriqueña. ¿Bien? Nosotros nunca, una cosa que hemos comenzado acá, nunca hemos perdido la ciudadanía puertorriqueña. A nosotros añadieron una ciudadanía, que quede claro. ¿Bien? Nunca hemos dado de ser puertorriqueños. Si fuera así, explíquenle al pueblo puertorriqueño como Marc Anthony produce una canción tan puertorriqueña como la Preciosa y tiene un impacto tan grande, nacido y criado en Nueva York. Es el puertorriqueño que no se muere ni se morirá nunca. Por tanto, en la diáspora tenemos un potencial increíble. Y ustedes en la isla, nosotros en la diáspora, crear una alianza tan poderosa y tan unida, que realmente impacte. Y no estoy hablando de 50 años, estoy hablando de historia en lo inmediato. ¿Okay? Lo inmediato. No puedo esperar 25 años más. Esto hay que hacerlo en lo inmediato. Gane quien gane en Estados Unidos, tenemos esa fuerza para hacerlo. Antes de pasar, que nuestra compañera Liliana quiere traer un comentario, dejar a nuestro compañero Efraín, que tiene que salir, que pueda despedirse y darle las gracias públicamente por su extraordinaria participación en este foro de cierre, y le agradecemos enormemente su tiempo. No, gracias por la invitación, y además que fue un gusto y un placer estar en este grupo. Me siento muy privilegiado y gracias por considerarme como parte de un profesor. Vaya bien. Buenas noches. Gracias. Que descanse. Bien, bien. Que haga sus tareas. Compañera Liliana, adelante. Sí, 3 comentarios. En primer lugar, se ha fundamentado con datos el planteamiento que hice, que quisiera que la gente se lo lleve en la mente, es que si gana el sí, aunque no pase nada más, por lo menos se nutre el oportunismo dentro de la política estadounidense. Y realmente lo vimos en Obama y lo vemos en Biden. Y estoy de acuerdo con Luis cuando señala que eso no quiere decir que es la tendencia de todo el Congreso, pero sí se nutre esta inclinación a estar estimulando procesos para su propio beneficio y no para el nuestro. Además, recuerden siempre que han sido los demócratas los más guerreristas y han sido bastante imperialistas. Y recuerden que fueron los demócratas los que le pusieron el cincho a Luis Muñoz Marín cuando le dijeron, si sigues con ese discurso de la independencia, te vamos a sacar del medio, ¿verdad? Y entonces ahí él inicia otro tipo de proceso. Así que me parece que es bien importante estar pendiente de los demócratas y agradezco mucho los comentarios que se han hecho a relación a esto. Otro punto que Luis Antonio señaló que me interesa destacar es la necesidad de la organización de base en las organizaciones de carácter civil y político, independientemente de las relaciones que se puedan hacer con sectores de los Estados Unidos, que es fundamental. Creo que hay que fortalecer nuestras bases locales
de pueblo. ¿Por qué? Ahora mismo, si uno ve los cambios que se lograron en los Estados Unidos, cuando el movimiento Black Lives Matter empieza a señalar cosas que han llevado señalando por décadas, pero después de una organización que han tenido los sectores afroamericanos en los Estados Unidos, han logrado un tipo de coherencia a nivel de la calle. No es una loquera en la calle, es una coherencia en la calle. Y es la coherencia en la calle la que empuja a estos políticos, porque para empezar se asustan. Y después que se asustan, pues se les salen todos sus prejuicios. Así que yo realmente creo que el trabajo organizativo, como el que está describiendo el compañero Luis en la diáspora, y como el que las organizaciones en Puerto Rico a nivel local tenemos que desarrollar, es fundamental. Y dentro de ese trabajo, como dicen los zapatistas, la mirada de lo local, la mirada de lo nacional, la mirada de lo internacional. De manera que nuestros grupos locales empiecen a mirar el mundo, no como que somos el ombligo del mundo, sino como que somos parte de una totalidad compleja e interesante. Pero ese diálogo tiene que no solamente salir de del liderazgo, sino también de Juan Pérez y de doña Toña, que sepa que existe una cosa como el Congreso y que en el Congreso pasan esas cosas y que en Francia pasan otras y que realmente estemos en el mundo. El tercer punto que quería traer es con relación al excelente planteamiento de Aarón. La ley 20 y la ley 26, toda esa legislación territorial que se ha ido legitimando en Puerto Rico es parte de ese proceso de sustitución de población. Y yo creo que una de las cosas que debemos estar atentos es a estas legislaciones. Son formas de darle unas conveniencias especiales a estadounidenses que vienen a Puerto Rico con una serie de privilegios y además de que vienen con un capital para comprar y para irse quedando poco a poco con nuestro terreno. Nuestro poeta decía: no des tu tierra al extraño por más que te pague bien, que el que su terruño vende, vende la patria con él. Pero también ahora es cuestión de que no abandonemos nuestros espacios y entendemos que a veces los tenemos que abandonar porque sencillamente la situación crítica del país nos hace que nos vayamos, pero gracias a Dios tenemos una diáspora de la potencia que nos ha dicho Luis Antonio. Así que yo creo que tenemos que estar pendientes del tema de toda esa política urbana, toda esa política pública urbana, porque la mentalidad colonizada y oportunista está propiciando que se queden con nuestros territorios. Y esa puede ser una base para iniciar un proceso de sustitución de población y nosotros terminemos en los Estados Unidos y en el resto del planeta. Pues esos 3 puntos los quería señalar. Icha, despedimos el asunto. Yo quisiera, antes de despedir el asunto, invitarlo a continuar un diálogo, porque se han traído inquietudes sobre las que a mí me gustaría abundar, y creo que a todos tenemos muchos puntos que traer. En Diálogo Soberanista mañana terminamos una etapa fundamental en el trabajo nuestro, pero pasado mañana empezamos otra. Así que los invitamos a estar en vinculación con nosotros y nosotros intentaremos mantenernos en comunicación con ustedes para darle continuidad a ese esfuerzo. Y a mí, yo quiero resaltar, me alegro que Roberto Luis haya traído ese planteamiento tan importante, porque en la década del 70 nosotros teníamos presencia diaria en Naciones Unidas y teníamos presencia constante en el Congreso de Estados Unidos. De ahí salió el proyecto DELUS, que era un proyecto de descolonización de Puerto Rico. La vinculación con el Caucus Negro la hemos perdido.
Y tenemos que recobrar eso. Y me alegra mucho lo que Roberto trae, porque es retomar aquello que tuvimos. Además, tuvimos un vínculo muy estrecho con la diáspora, constante. Incluso la diáspora disfrutaba de un periódico, Claridad, que se distribuía en muchos lugares de Estados Unidos. Así que me voy con el corazón hinchado de satisfacción por lo que ha habido esta noche y los invito a darle continuidad a esto que hoy, no digo que comenzamos, pero que hoy le hemos dado seguimiento. Gracias a todos, los queremos mucho. Mira, Emanuel dice que vamos a cerrar, pero ahora yo voy a ver cómo yo duermo, porque para poder trabajar toda esta conversación que hemos tenido esta noche, yo, por lo menos yo me llevo tremenda tarea de repensar, reflexionar y ver cómo ¿verdad? Nuestro diario vivir se le da continuidad a todos estos temas que son, ¿verdad? Pueden ser densos en cuestión de contenido, de cuestión de como mencionaba el reverendo Roberto, desde la diáspora, pero también como mencionaba Aarón, cómo también se hace desde nosotros como comunidad, que lo mencionaba Liliana. Eso creo que es un trabajo que nos queda por hacer. Nada, mis agradecimientos. Isha, perdóname, una pregunta de logística. ¿Cómo la grabación, cómo le decimos a la gente que pueden acceder a la grabación aunque no hubieran estado en el Facebook? ¿Cómo se lo decimos? En Facebook se puede buscar bajo el nombre de Movimiento Diálogo Soberanista. Ok, es para poderlo informar. Yo le puedo enviar el enlace. ¿Me permite, Emanuel? Y en la página de Facebook de Luis Toro Grito, ¿verdad, Emanuel? Emanuel. Sí. Vamos, quiero traer 3 comentarios rapiditos. Ya Miranda dice, me llamó la atención el comentario de Palmira. Carmelo Ruiz dice, excelentísimos 3 puntos de la deponente. Dice Jesús Rodríguez García, periodista, que mañana va a repetir este conversatorio en su emisora virtual que se llama Radio Acromática. Vamos a estar repitiendo el mensaje. Y por último, María del Carmen Warren González nos dice, excelente conversatorio. Es que cuando nos empezamos a despedir, llegaron un montón de comentarios de gente que nos estaba escuchando en vivo y entonces al final hicieron esos comentarios. De mi parte me despido, ha sido un placer. Cuídense. Bueno, buenas noches. Distanciamiento, mascarilla.